La Edad Media comprende el siglo V y el siglo XV, inicia con la caída del Imperio Romano y termina en 1492 con el descubrimiento de América. Un pilar muy importante en esa época fue la Iglesia, ya que todos tenían una mentalidad muy religiosa y decían que todo giraba en torno a la religión y a Dios, el nacimiento, las bodas, el arte, la cultura, la música. Decían que Dios era el centro del universo y de la vida de cada persona. La Iglesia tuvo una influencia muy grande en el ámbito de la sociedad, ya que imponía leyes y buscaba la buena convivencia de todas las personas. En esa época nadie era ateo, incluso en cada familia siempre había alguien que fuera cristiano, no solo por prestigio, sino por la protección de la misma. Una de las circunstancias que explica la influencia de la Iglesia es que ésta estaba conformada por el clero. El clero eran todas aquellas personas letradas, y se podía decir que era la única clase que sabía eso, ya que los campesinos estaban muy interesados por el sustento de su familia y los nobles no se interesaban por cosas espirituales, que era como se llamaban en esa época. Las escuelas eran anexos de las catedrales y de los monasterios, en las cuales los maestros eran los monjes y los sacerdotes y enseñaban cosas elementales como leer, escribir, la doctrina cristiana y el canto. El clero se dividía en clero secular y clero regular. El clero secular estaba conformado por el sacerdote, el párroco, capellanes y las altas jerarquías, obispos y arzobispos. Los obispos estaban al cargo de varias parroquias y supervisaban a los párrocos. Por encima de ellos se encontraban los arzobispos. El clero regular estaba formado por los monjes. Eran todas aquellas personas que se encontraban lejos de la sociedad. Este movimiento nace en el siglo IV, cuando un grupo de cristianos decide abandonar la vida mundanal, que era como ellos la llamaban, para irse a lugares retirados y desiertos, para leer, escribir y meditar. En esa época, la Iglesia poseía grandes extensiones de tierras y estaban distribuidas por toda Europa. Eso hacía que su economía cada vez creciera más y más, debido a que recogían unas donaciones y unos impuestos. La Iglesia apoyaba la esclavitud y mantuvo en el oscurantismo a la ciencia, matando y torturando a todos los científicos y filósofos. Mantuvo la Biblia en el latín para que el pueblo no tuviera acceso a ella y mató y quemó a los que la tradujeron al francés y al alemán. En esa época tuvo hechos históricos como la independencia de la Iglesia de la monarquía y la transformación del Papa de ser una persona espiritual a una persona con un poder político universal que mandaba por encima de cualquier rey y por encima de cualquier monarca. En esa época la Iglesia se formó a sí misma de gente avara y ambiciosa que vio en la inocencia del pueblo la forma de ganar poder, dinero y tierras. La Iglesia de la Edad Media tenía una hegemonía muy imponente sobre las demás clases sociales. Se encargaba de velar por la conservación de la ideología religiosa, de modo que mantuvieran un espíritu servil y que pudieran ser dominados por los señores feudales mediante el miedo a Dios. Era tanto el poder que un rey se arrodilló a pedirle perdón al Papa, algo insólito en esta época, ya que éste tenía un carácter arrogante y se creía superior. La Iglesia Católica pasó de ser perseguida a perseguidora y eliminó todas las religiones politeístas, a las que llamó paganas. Durante toda la Edad Media, la Iglesia se encargó de manejar la economía, la política, la sociedad, la religión y las guerras. Era tanto el poder absoluto que reyes, príncipes, duques, condes y nobles estaban por debajo de ella. La Iglesia de la Edad Media recogió la antorcha del Imperio Romano y, siendo cristiana, judía o musulmana, aglutinó tierras y gentes, convirtiéndose en un pilar fundamental para cualquier estado y sociedad. Los clérigos pasaron a ser consejeros espirituales y morales, y siendo los únicos capaces de diferenciar el bien y el mal. Había una regla fundamental, que era que el amor y la gracia divina solo podían ser transmitidas a través de la propia Iglesia. En todos los países del occidente cristiano medieval, las iglesias románicas tienen en sus canecillos escenas eróticas con todas las variaciones sexuales posibles, como coitos de frente, de espalda, boca arriba, boca abajo
masturbaciones en solitario y compartidas, felatio e incluso autofelatio, exhibiciones masculinas y femeninas, homosexualismo y en últimas instancias atributos sexuales fuera de contexto, como falos erectos que ocupaban toda la superficie de un canecillo y cuerpos groseramente trabajados. La Iglesia medieval frente a algunos aspectos. La creencia en demonios, del griego daimon, o sea genio, y espíritus malignos se remontan a la época de la prehistoria y están presentes en casi todas las religiones del mundo. Las ideas cristianas respecto a estos seres tienen su origen en alusiones a los espíritus impuros que aparecen en el Antiguo Testamento y seguramente en mitos ancestrales heredados no solo por Egipto o Babilonia, sino que también por los cultos paganos del cristianismo primitivo, los cuales entraban en contacto según se expandía. Así, los espíritus de la naturaleza de estos pueblos eran vistos como diablos menores por los padres de la Iglesia. En la Edad Media, el cristianismo realizó una compleja jerarquía de ángeles caídos, el cual era liderado por Satán, como ya está citado en la Biblia, al cual se le podría traducir como el adversario. Un hecho muy revelante de esta época es que la Iglesia dudó de que la mujer tuviera alma. A lo largo de la historia, las sociedades cristianas han tenido una mala actitud frente a las mujeres. Un ejemplo claro de ello es la reunión de teólogos en el Consejo de Macón que se reunieron para discutir si las mujeres tenían un cuerpo o un cuerpo con alma. Estos al final llegaron a la conclusión de que las mujeres probablemente no tuvieran una alma que pudiese ser salvada. Llegaron a una excepción, pero solo en el caso de María. La diferencia entre la Iglesia medieval y la Iglesia actual es que en la Edad Media la Iglesia tenía mucho poder, tanto religioso como gubernamental, y además estaba presente y participaba en todas las decisiones de la sociedad. En cambio, hoy en día los sacerdotes, que antes eran los titulares del poder político, han sido reemplazados de dicho cargo por jefes civiles. Y aunque hoy en día la Iglesia sigue interviniendo en asuntos gubernamentales y en la decisión de asuntos tribales, esta continúa siendo un centro de concentración de riqueza con un rango menor al de las supremas autoridades de las tribus o sociedades, con las cuales tenían no muy pocas rivalidades entre el orden político y económico.